¿Cómo están muchachos? Espero que muy bien. En este video vamos a ver ya generalidades para terminar la parte de retención en la fuente. Recordemos que lo que hemos visto hasta retención en la fuente por el momento ha sido sobre qué es la retención, cómo se efectúa, cuáles son las bases para poder efectuarlas, los agentes retenedores. Venga, vamos dándole como una revisadita. La retención en la fuente, que recuerden que es un anticipo que se hace para poder para el impuesto de renta. Si uno es declarante, claro está, se le paga al Estado y eso ya después, esos anticipos cuentan a favor en el momento de la declaración de renta y complementarios. Bueno, ya vimos ejemplos también al respecto. Los agentes retenedores, que son las personas o entidades, organismos que pueden ejercer la parte de retención de hacerlo. Recuerden que el que retiene es el que compra, no el que vende. Listo. En esta parte tenemos también un recuadro sobre hablábamos al respecto, que quién es agente retenedor, verificar el tipo de operación, si aplica la retención o no, identificar base, todo eso ya lo pasamos en clases anteriores, ejercicios prácticos que ya también los vimos, obligaciones del agente retenedor. Recuerde que tiene varias. Primero que todo, si usted es agente retenedor, o sea que tiene la obligación, primero que todo sería practicar la retención. Es la primera que de las obligaciones que tiene. La segunda vendría siendo declarar y consignar. Si usted retiene, después tiene que declarar y realizar la consignación como tal. Expedir los certificados, que es la entidad, vendría siendo la tercera, que son certificados anuales con las retenciones que se le hicieron a las personas como tal. Bueno, que eso ya lo vimos en clases anteriores, también con su respectivo ejemplo. Listo. Sujetos sujetos a retención, o sea, a quienes se le puede retener, se le puede retener por ingresos laborales. Ese tema lo vemos en parte el día de hoy, por honorarios o servicios, por comisiones, por compras, rendimientos financieros, arrendamientos. De hecho, todo está también ya dirigido por el estatuto tributario, pero de hecho quiero mostrarles acá, antes de también tener el de retención en la fuente a título de impuesto y renta, que es el que hemos estado haciendo. De hecho, recuerden que hay una página justamente con la tabla de retención que tiene bastante. Recuerde que para este año 2024 la VT, porque se maneja mucho por la unidad de valor tributaria, la VT para este año 2024 es en 47.065 pesos. Ya más adelante cambiará. Recuerden que cada uno de esos son los tipos de retención por honorarios, por consultoría, eh, por retenciones salariales, que también depende del monto, pero estos 95 y todo esto que aparece acá ahorita lo vemos muy por encima, y también les voy a dejar también un ejercicio por ahí, un compañero que analiza muy bien este tema, que en total por lo menos tenemos 76 elementos o conceptos para hacer retención en la fuente. Listo, para que lo tengamos presente. Venga, volvamos. Recuerden que retención en la fuente a título de impuesto a renta complementario se le puede decir retefuente o retención en la fuente, es lo mismo. Recuerden, el que retiene es el que compra, a no ser que uno sea autorretenedor. Si uno es autorretenedor, ¿quiénes tienen esta condición? Son empresas grandes contribuyentes que tienen demasiadas transacciones, números de transacciones y demasiados clientes, y que esperar, por ejemplo, la retención, que le hagan la retención o obtener de pronto esos certificados puede ser algo complejo. Entonces se le pide también a la DIAN que se le dé esta calidad, y él mismo se retiene lo que otras personas le pudo haber retenido en algún momento. Listo. Y claro, se tiene que explicar. Para la retención en salarios hay dos procedimientos, que de todas maneras o se los explico ahora o les entrego luego otro video de un compañero que lo sabe hacer como le estaba mencionando, y así queda mucho más claro. Bueno, entonces esto lo vamos a ver mucho más adelante. Hay depuración, hay procedimiento mensual y procedimiento anual. Todo depende de la condición o la parte pues de los pagos como tal. Venga, sigamos más adelante. Comparación con el procedimiento, eso lo vemos más adelante. Listo, muchachos. ¿Qué más viene? Viene retención en la fuente a título de IVA. ¿Cómo así que a título de IVA? Antes de eso sería bueno, de todas maneras, ver esta parte de acá sobre el impuesto al consumo de IVA. Listo, son otro tipo de impuestos que también existen. IVA es impuesto al valor agregado. Normalmente tiene una base general
y hay un impuesto al consumo, que también es algo parecido, pero no es lo mismo como tal. Entonces veamos esta comparación entre el impuesto al consumo y el IVA. La base legal del de IVA está en el Estatuto Tributario, en el artículo del 420 al 513. El hecho generador, o sea, lo que genera que usted tiene que generar el IVA o pagar el IVA, es venta de bienes o prestación de servicio en general. O sea, el hecho de que usted realice una venta, usted debería hacer retención, a no ser con ciertas excepciones. Listo, que eso está en cada uno de los artículos que se va mencionando. Cobertura es general, como dice acá, con algunas excepciones. La tarifa generalmente es del 19%. Listo. O sea, IVA por descarte es el 19% y tiene tarifas diferenciales del 5% y del 0%. Pero ¿cómo que el 0%? Sí. Diferenciales, estos son unas tarifas del 5% específicas como tal. Del 0% se llaman artículos o servicios exentos, y los excluidos son los que ni siquiera tienen base. Listo. Eso no se les cobra nada, por eso la tarifa es del 0, del 5 o del 19 para los grabados. Listo. Causación en cada etapa de la cadena productiva. Cada vez que se hace una venta, el IVA está ahí. La declaración se puede declarar bimestral o cuatrimestral dependiendo pues, del contribuyente. Y bienes y servicios son la mayoría de bienes y servicios. En el IVA, a este IVA es al que se le puede hacer retención en la fuente al IVA, que también se le llama rete IVA. Bueno, ya el impuesto al consumo, ya ustedes lo pueden ver más adelante. De todas maneras, este documento, si mal no estoy, ya también lo tienen. Listo. Entonces, el IVA es un impuesto de carácter general, lo administra la DIAN. Es un impuesto indirecto. Indirecto es porque usted paga el IVA, pero no se lo paga la DIAN de una. Se lo paga es otra persona a la cual usted le está pagando, y esa persona, pero llamado un impuesto indirecto. Listo. Bienes y servicios grabados, el IVA grava la mayoría de bienes y servicios, con algunas excepciones, exclusiones, pero eso está ahí. Bueno, y el impuesto al consumo está en la telefonía móvil, en la venta de algunos artículos dependiendo al valor, servicio de restaurantes y bares, y ventas de bolsas plásticas, que está por ese lado. Listo. Entonces, como acá veíamos, el IVA tiene tarifa del 19, 5 y 19, y el impuesto al consumo tiene del 4, del 8 y del 16, dependiendo. Tarifa de telefonía móvil, restaurantes y para algunos vehículos como tal. La administración, como les dije, ya la tiene la DIAN, y la destinación, por lo menos el IVA va al presupuesto general. O sea, es una de las formas como la nación se financia. Bueno, y el impuesto al consumo, dependiendo ya, tiene esta parte. Bueno, esto era como para recordar lo que teníamos por ahora. Entonces, ¿qué hacemos con la retención en la fuente a título de IVA? Se retiene parte del IVA que esa persona va a pagar. Me hago entender, listo. O mejor dicho, no tanto me hago entender, sino que veamos con un ejemplo cómo se realizaría. Listo. Compra de mercancía. La empresa ABC, SAS, gran contribuyente, compra XYZ SAS del régimen común o régimen ordinario. Listo. Valor de la mercancía, 10 millones. A no ser que se diga una cosa distinta, el IVA vendría siendo el 19%. Como no se hizo una cosa distinta, el valor de mercancía es un bien X, sería de cuánto, el 19%. ¿Cuál es la base del IVA? ¿A qué hago referencia cuando digo la base del impuesto del IVA? O sea, ¿sobre qué se va a aplicar el porcentaje? El IVA siempre se aplica sobre el valor. ¿Listo? El precio de venta, por decirlo de alguna manera, 10 millones. Sobre esos 10 millones, entonces se va a cobrar el 19%, que vendría siendo 1.900.000. Eso es lo normal en el impuesto de IVA. ¿Listo? La base es el precio de venta. Ahora bien, profe, porque que cuando estábamos haciendo también, muchachos, retenciones en la fuente, la retención en la fuente se hace sobre la misma base en la que se hace el impuesto de IVA. Bueno, en este caso, si yo tendría que hacer algún tipo de retención por la compra de la mercancía, aunque recuerde todas maneras gran contribuyente, pero bueno, ¿sobre cuál sería? Sobre estos 10 millones. El porcentaje para esa compra de mercancía, listo. O sea, sobre los 10, que es la base tanto de la retención como del IVA. Bueno, pero para la retención de IVA resulta que la base no es la misma base del IVA y de la retención en la fuente. La base es el mismo impuesto de IVA. En este caso, la base sería 1.900.000. Entonces, el cálculo de la retención en IVA sería base de retención 1.900.000.
¿Qué le vamos a aplicar a esto? El 15% sobre el IVA. O sea, sobre ese 1.900.000 no es el 15% sobre los 10 millones, para nada, sino que sobre el 1.900.000, que es la base del IVA, perdón, que es el IVA, vamos a sacarle el 15% y ese va a ser el valor de la retención por IVA. En este caso, 1.900.000 por el 15%, le vamos a retener 285.000. Esa sería la retención de IVA que se le hace en esta transacción. Bueno, ¿cómo se contabilizaría? Mercancía me entrarían 10 millones de pesos, ¿cierto? Un IVA descontable, el IVA descontable fue el IVA que me cobraron a mí, listo, que me lo voy a descontar después, que sería 1.900.000, todo esto al débito. Ya al crédito, podríamos ponerlo por aquí, por ejemplo, sería al banco, ¿cuánto es que le voy a pagar? Le voy a pagar 11.615.000. Profe, ¿de dónde salió ese 11.615.000? Porque mercancía 10 millones, más 11 millones, más 1.900.000 serían 11.900.000, menos retención de IVA o retención en la fuente por IVA por pagar serían los 285 que calculamos aquí. O sea, no le vamos a pagar los 11.900.000, sino 11.900.000 menos los 285.000 de la retención en la fuente IVA, que es el 15% del IVA. Entonces a banco o cuenta por pagar, como ya se tenga, serían los 11.615.000. Listo. Eso sería básicamente cómo eh, cómo se calcularía y cómo se registraría la parte de retención en IVA. Listo, para tenerlo como presente. Es muy sencillo, por eso lo vamos a hacer un poco rápido. Declaración mensual de retención en la fuente. ¿Cómo se retiene? ¿No? O sea, normalmente, mensualmente, ¿cómo se hace? A ver, acá aparece. Ejemplo práctico de declaración mensual. Bueno, acá nos aparece un formulario, por lo menos está gráfico, si quieren lo vemos un poquito. El formulario 350, que es el formulario de retención en la fuente, que es lo que nos aparece, datos generales, el periodo, el NID y la razón social, aparece en la parte de arriba. Entonces el periodo, recuerden que la retención en la fuente es mensual en este caso, ¿listo? Entonces cada mes nosotros vamos, ¿cuál es el periodo? El de enero se presenta en febrero. El periodo sería, el periodo de la retención sería el de enero, el que se presenta en enero. El NID es la identificación como tal y la razón social, la empresa que lo está presentando. Conceptos, si es por salarios, si es por honorarios, si es por servicios, compras, ya ahí vamos viendo, listo, los valores retenidos, cuáles son el valor de los totales que se retienen y eso que en la declaración, en el formulario, también dice cuál es la base a la que usted le hizo retención y lo que le retuvo. Y ahora también en el nuevo formulario lo que está haciendo, que se está aplicando desde agosto del 2024, es que se separa entre personas naturales o se distingue entre personas naturales y personas jurídicas. Listo. Y también hay un espacio para las sanciones por extemporaneidad, por corrección. Ya vamos a ver más adelante las sanciones como tal. Bueno, entonces seguimos. Ejemplo práctico. Retenciones practicadas por renta, salarios 2.500.000, honorarios 1.800.000, servicios, total renta 5.900.000. Listo. Por IVA hice una retención por IVA de 850.000. Por ICA, resulta que ICA, que es industria y comercio, también se le puede hacer retención en la fuente. Listo. Total a declarar y pagar 7.050.000. Bueno, eso es lo que hay que pagar porque si yo lo retuve, ese dinero no es mío, ese dinero es de la DIAN, es del Estado. Entonces yo no me puedo quedar con eso. Y si yo lo retuve en enero, por ejemplo en enero, todo lo que se retenga o por cualquier transacción que se haga entre el 1 de enero y el 31 de enero, todas, así sea, ay, es que me quedó faltando una, cuidado con eso, o sea, todas se presentan en el mes de febrero. Listo, en la declaración del periodo de enero que se presenta en febrero. No se queden con enero porque eso da para sanciones. Se van a dar cuenta más adelante las sanciones que hay. Sanciones por presentación extemporánea. ¿Qué es presentación extemporánea? Cuando la presento por fuera del tiempo que es. Bueno, acá dice el 5% del impuesto por mes o fracción del mes, máximo 100% del impuesto. Ya se van a dar cuenta las sanciones, cómo van cambiando de cierta manera. Bueno, retención en la fuente por pagos laborales. De todas maneras, yo les voy a enviar otro video aparte y una tabla como tal que les va a ayudar bastante con esto, pero por ahora vamos viendo esta, listo. Ejemplo integrado. Pagos laborales. Un empleado con los siguientes ingresos. Salario mensual 7.500.000. Prima semestral 3.750.000 y bonificación 2 millones. Tengamos en cuenta esos valores, listo, porque el salario como tal puede estar entre el salario y la bonificación, listo. Depuración mensual, ingresos.
el salario son 7.500.000. Esto es cuando es periódicamente, este procedimiento es cuando mes a mes usted normalmente recibe lo mismo. ¿Listo? En este caso, salario, cuando es un salario, perdón, que varía mucho, se utiliza el otro procedimiento. Pero entonces acá, 7.500.000 más la bonificación, su salario realmente es de 9.500.000. Ténganlo presente. Deducciones. ¿Qué me puedo hacer de qué me puedo hacer deducciones? Primero, aportes obligatorios. O sea, lo que usted paga por salud y por pensión, que serían 380 para este caso. Listo. 380.000, que sería el 4%. Listo. Dependientes. Si usted tiene hijos, puede tener hasta tres personas dependientes. Pero es que usted se puede descontar hasta máximo el 10% del ingreso. Listo, si usted tiene 8 millones de ingresos, usted máximo puede descontarse en total 800.000. Mucho cuidado con eso. Listo. Verificar también el límite de las VT. O también está. Esto es una cuenta de ahorro para financiación en la construcción. O sea, si usted tiene abonos o aportes para el pago de la casa, los intereses que usted está pagando por la casa son descontables. Usted se los puede descontar en ese caso. Listo. Paso 2. Ya tengo ya tengo los ingresos, que son 9.500.000, ya tengo las deducciones, que serían 380 más 1.000.000 más 500.000, rentas exentas. ¿Cómo los calculo? Entonces serían los 9.500.000, que son los salarios, menos los 760, que son la seguridad social, darían pues los aportes a salud y pensión, serían 8.740.000. ¿Qué dice la norma? La norma dice que usted puede tener como renta exenta el 25% de estos 8.740.000, que en este caso serían 2.185.000. Ese valor es exento. Listo. El límite mensual es de 240 VT. Listo, hay que tener eso también presente. Bueno, seguimos. Ya tenemos los exentos, ya tenemos las deducciones, ya tenemos los ingresos. ¿Cuál es la base gravable? En este caso, la base gravable sería, o sea, la base gravable sobre cuáles es que voy a cobrar sobre cuáles es que voy a cobrar la, ¿cómo es? Voy a realizar la retención en la fuente. Listo. Entonces, retención en la fuente, retención extra, entonces serían los ingresos menos los aportes de unos 760.000, menos los dependientes que sería 1.000.000 que ya tenemos, menos los intereses que usted pagó por vivienda, menos la renta exenta que es el 25% de los ingresos que ya calculamos. Dice que la base sería de 5.055.000. Listo. Ya tenemos la base. Entonces, no es que usted vaya a tener, ahí me gano 8 millones, no, hay que hacer ciertas deducciones para poder hacer la retención. Entonces dice, paso 4, cálculo en VT y aplicación a la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago 5.055.000 dividido 47.065, que es 47.065, son el valor de la VT. ¿Por qué hago esto? Para saber cuál es el salario que esta persona se está ganando en VT. Bueno, cuando ya tengo esos VT, entonces hay que tener en cuenta algo. Por acá está el cuadro de que les voy a pasar también, listo. Este es el cuadro de acuerdo el que está en el estatuto tributario. Bueno, entonces acá dice, los primeros 95 VT que usted tenga como salario no tiene retención en la fuente. Listo, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí tenemos 107 VTs. ¿Qué significa? Que tendríamos que hacer, venga que acá de pronto más adelante nos mencionan, bueno, más adelante puede que lo mencionen, los primeros 95, nosotros tenemos son 107, tendríamos que hacer, por ejemplo, 107.4 menos 95, que estarían totalmente exentos con una tasa, o sea, con una tasa del 0%, pero la diferencia que serían 12.4, tendríamos que aplicarle una retención de 19%. ¿Listo? O mejor dicho, venga, pongámoslo acá si podemos hacer esto. A ver, sería algo así. ¿Cuánto es que es? 107.4. 107.4 menos 95 por el 19%. ¿Esto qué nos daría? Esto nos daría, a ver, K5. Bueno, lo tuve que haber cambiado desde acá. Un momento, yo lo cambio acá. Bueno, que yo hago acá. ¿Sería cuánto? Serían 107.4
107.4 menos 95. Vámonos, este funciona acá, estarían 12.4. El 12.4 por el 19 significa que yo tengo 15.64 VT. A ver, ¿dónde está esto? 12.4, que sería el K5. Es que acá le resté todo de una vez. Venga, pongámoslo acá. Menos 95 significa que tengo 2.36 VT al cual le tengo que cobrar el 19%. Listo. Entonces calculo qué es. Perdón, eso, por el VT, por el 19% me da esta VT. Sobre esta VT calculo y después lo convierto en pesos. Listo, vamos a ver el ejercicio por acá más adelante. Ingresos laborales grabables. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Qué hace parte de los ingresos? El salario, las comisiones, las horas extras, bonificaciones, viáticos permanentes. Listo. Entonces, eso hace parte de los ingresos. ¿Cuáles son no constitutivos de renta? O sea, lo que puedo sacar, ingresos no constitutivos, son los aportes a salud, los aportes a pensión y aportes voluntarios a pensión, aunque con ciertos límites, ¿cierto? Hay personas que también aportan voluntariamente a pensión y eso también lo puede ustedes contar en esta parte de ingresos. Tercero, deducciones permitidas. Usted puede deducir los intereses de vivienda, la medicina prepagada, los aportes que usted haga también hasta cierto monto, los dependientes y los aportes voluntarios. ¿Listo? Y rentas exentas, que sería el 25% de los pagos laborales, cesantías e intereses y gastos de representación para ciertos cargos. Listo, lo tenemos que tener presente. Con eso es que se hace la parte de retención en la fuente para salarios. Es como la que, digamos, tiene un poquito más de complique, pero bueno. Entonces, simulación, sanciones, listo, eso lo hacemos en un ejercicio después que yo les envíe. Bueno, sanciones relacionadas, en esto hay que tener mucho cuidado, muchachos, con las sanciones, listo. Entonces, ¿por qué? Porque usted lo presenta incorrecto, lo presenta fuera de tiempo, no lo presenta o se equivoca, todo eso tiene sanciones y son, muchachos, onerosas. Cuidado con eso. Entonces, primera sanción por no declarar. Entonces dice, ejemplo 1, sanción por no declarar. No presentó declaración de retención en marzo. Entonces, ¿qué es lo que hace la DIAN? Llega y le dice, mijo, usted me tiene que declarar. Cuando la DIAN ya le dice a usted que me tiene que declarar, mijo, usted ya tiene sanción por no declaración. Datos. Retención del periodo. Significa que hizo unas retenciones en marzo por 5 millones y se le va a ir hondo porque si usted retuvo y no se lo pagó al Estado, el Estado va con todas. Entonces, ¿qué son los datos? Hay que tener en cuenta estos tres. ¿Cuál es? La retención del periodo que hizo, que son 5 millones. Los ingresos brutos de 2023, que serían 1.200 millones. El patrimonio líquido, que serían 800 millones. ¿Cuál es el cálculo de sanción? La más alta. O del 100% de las retenciones, que sería estos 5 millones. O el 10% de sus ingresos, que de 1.200 millones serían 120. O el 10% del patrimonio líquido, que de 800 serían 80. ¿Qué significa? La DIAN va a escoger, presénteme la más alta. ¿Por qué? Porque es que usted se quedó con mi dinero, porque ese dinero que usted retuvo es mío. Entonces, acá su sanción. En este caso, ¿cuál sería la sanción? De 120 millones por no presentar una declaración de 5 millones de pesos. ¿Ven cómo es la situación? Mucho cuidado. Estas fechas son súper importantes, no dejarlas pasar. Y si la DIAN lo que le dice es, venga que usted se le olvidó, ahí sí se le va más onda, listo. Porque eso es por no presentación. Hay otro tipo de sanciones que vamos a verla acá. Extemporaneidad. Resulta que usted no se le olvidó, o sea, usted se le olvidó presentar en la fecha que es. Pero el emplazamiento es cuando la DIAN le dice, me tiene que declarar. Usted se dio cuenta, jue madre, al mes se dio cuenta o a los 2 meses se dio cuenta de que, jue madre, se me olvidó declarar. Por favor, preséntela y páguela. Va a tener sanción por extemporaneidad, no por la anterior, que la anterior es por no declarar, esa es la más fuerte. Por lo menos preséntelo con extemporaneidad, que sería la sanción. Entonces resulta que en marzo, era la declaración de marzo, la fecha límite era hasta el 16 de abril, pero usted la presentó el 15 de junio, 2 meses después, abril a mayo a junio. Listo. ¿Cuáles son las retenciones que usted desarrolló en ese mes? 10 millones de pesos. Entonces, ¿cómo vendría siendo la sanción? Meses de retraso, 2, porque acá se paga por 2. Listo. En esta sanción. Entonces, porcentaje, 5% por mes. Si la retención era de 10%, era de 10 millones, la sanción por mes es del 5%,
multiplíquela por 2, entonces sería 1.000.000 de pesos por sanción. O sea que cuando usted lo vaya a presentar, sería preséntela, 10 millones que fueron las retenciones que usted tenía que pagar y que usted realizó, más el millón que en este caso sería por extemporaneidad. Listo. Tercera, sanción por corrección. Muchachos, acá hay sanción porque sí, sanción porque no. Entonces tenganla presente. Sanción por corrección es que se equivocó. Esto es voluntario, como que usted llegue y lo presenta, jue madre, me equivoqué y es mejor que yo lo corrija, que después la DIAN diga, venga que usted no la presentó bien, eso es emplazamiento y eso es otro rollo. Bueno, la declaración original era de 8 millones, pero las correctas eran de 12, o sea que la diferencia es que usted se equivocó en 4 millones. ¿Cómo se calcula esa sanción? Entonces vendría siendo sanción de 4 millones por el 10%. O sea, el cálculo es el 10% sobre la equivocación que usted tuvo. Listo, serían 400.000. En ese caso sería la sanción. Vean que es mejor uno corregir de buena parte, de buena forma y después de haberlo presentado bien en las fechas. Porque si resulta que fuera que usted lo presentó extemporáneo, entonces lo presentó extemporáneo y después, pues madre, tengo que hacer corrección, entonces la sanción por extemporaneidad y después la de corrección por la presentación extemporánea. Entonces imagine cómo es la vaina. Listo, en este caso la sanción sería de 400 y hace la corrección como tal. Bueno, y por cuarto, sanción por no consignar. O sea, usted llegó, la presentó y no pagó. Hay personas que hacen eso y dicen, no, prefiero hacer eso que no presentarla. No tengo plata para pagar, la plata me la mecateé, prefiero presentar y no consignar. ¿Qué sería? Retenciones no, y aún así eso también es grave porque la plata no es suya, la plata es del Estado, listo. Entonces, no consignación sería retenciones no consignadas 15 millones, días de mora 45. Esta por no consignar es por días. Listo. Vea que hay unas que son por meses, hay otra que es un porcentaje sobre la corrección. Mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el cálculo? Esta es pesada, porque a muchachos que usted quedarse con la plata del Estado es algo difícil, algo peligroso. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Los intereses de mora son la tasa de usura. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hagamos de cuenta acá que serían 15 millones por 25.8, que es la tasa de usura anual. Entonces 25 dividido 365, que son los días, por 45 días, que son los días de mora, sería acá sanción 476.712. Aunque, por ejemplo, que en este caso, ¿qué es mejor? Presentarlas en consignar y después pagar los intereses cuando tenga el dinero, que serán los 15 millones más los 476.712, o que la DIAN lo emplace y le tenga usted que pagar la diferencia entre esos tres, entre los ingresos, 10% de los ingresos, 10% del patrimonio o la sanción o lo que tiene que pagar. Listo. En ese caso, pues hay personas que hacen esto que porque les sale mejor. Listo. Y el calendario tributario, muchachos, esto va cambiando cada año, pero por ejemplo, aquí fechas claves para grandes contribuyentes, tenganlo en cuenta, pilas con los meses de presentación, enero y todo esto. Entonces, estos calendarios normalmente los saca la DIAN y en internet se puede conseguir fácilmente también. Téngalo muy presente para no tener ustedes esas multas. Listo. Obligaciones mensuales. Mensualmente usted tiene retención en la fuente, IVA para algunos casos, que es mensual, a veces es bimestral todo. Y el ICA. ¿Cómo que el ICA? El impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, ¿por qué razón? Depende de cada municipio como es un impuesto territorial, cada municipio dice cada cuánto, qué porcentaje, si es mensual, bimestral, semestral, anual. Entonces eso depende. Consideraciones especiales, días festivos, horarios bancarios, presentación virtual, ténganlo en cuenta. Por ejemplo, ya la DIAN exige por lo menos en la declaración de renta que la declaración tiene que ser digital, el pago, o sea, a través de la plataforma de la DIAN. El pago sí puede hacerse tanto digital como en un banco, ¿cierto? ¿Por qué en el banco? Porque hay personas que no tienen en el banco, entonces la tienen física, entonces van y lo pagan, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, recomendaciones prácticas. Eh, por ejemplo, empresa XYZ, el NIT termina en 35. Recuerde que los dos últimos dígitos no entra el dígito de verificación.
¿cierto? Es antes del dígito de verificación. Entonces, obligación, retención en la fuente. Cronograma mensual, cierre contable el día 5, porque el día 5 para saber realmente cuáles fueron todas las transacciones que se hicieron hasta el último día del mes. Revisión de retenciones, hágalo por ejemplo el día 8. Preparación de la declaración el día 10. ¿Por qué? Porque la revisión final vendría siendo el día 12. Listo, presentación y pago según el calendario que me vayan dando. Estos son cosas que, ay, es que yo tengo que tener todas las retenciones el último día, el 31 de enero tengo que tenerlo, ojalá y lo pudiera tener, ¿cierto? Pero aún así hay que planear muy bien de acuerdo a las fechas de cada mes para presentación para no caer en sanciones, ¿listo? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que muchachos, hasta acá por lo menos la parte de retención, que era la parte que yo quería que ustedes tuvieran claro. Les voy a pasar después esta tabla que como digo no es mía, es de un compañero que la hizo y me parece excelente para que ustedes la tengan, se las envío después. Y bueno muchachos, creo que hasta acá sería entonces la sesión. Bueno, nos veríamos en la próxima clase. Hasta luego.